Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Os habéis topado con una colección de artículos, más bien, nos lo habéis enviado vosotros, sobre un tema que ha generado bastante controversia en Costa Rica, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de la reforma educativa, concretamente el tema de la educación sexual. Sí, efectivamente. El presidente Rodrigo Chávez, pues ha generado un revuelo considerable con sus críticas, ¿no? Ya. A las administraciones anteriores, especialmente al exministro de Educación, Leonardo Garnier, por su enfoque en esta materia. Exacto, y lo que hace que este asunto sea aún más interesante, controvertido al menos, es que la polémica gira en torno a la eliminación de ciertos materiales del currículo de educación sexual. Claro. Chávez y sus seguidores los califican de perversos, mientras que otros denuncian, que se trata de censura política. Sin duda, un tema complejo, ¿eh? Sí. Que ha provocado reacciones muy acaloradas en el país. Totalmente. Para que os hagáis una idea del tono que utiliza Chávez, escuchad esta cita del artículo del Mundo.ct. Lo que hicieron gobiernos y ministros de educación, empezando con usted, don Leonardo Garnier, un saludo, de llevar la perversión sexual a nuestras aulas, es y fue inaceptable. Uf. Menuda declaración. Claro, es que Chávez siempre ha empleado una retórica, populista, ¿no? Sí. Tiende a enmarcar los temas en términos morales muy drásticos, ¿no? Buscando conectar con una base más conservadora. De hecho, esta estrategia, le ha resultado bastante efectiva en Paseo. Entiendo. Y yendo al meollo del asunto, ¿cuál es exactamente el contenido que tanto le ha escandalizado? El mismo artículo menciona, cuando la ministra de Educación a mí me dijo que las guías de educación sexual, ya hace mucho tiempo, requieren que a los niños de entre 2 y 9 años se les enseñe la autoestimulación y el autoerotismo en las escuelas. Eso que en mi época llamábamos masturbación. De parte de un funcionario del EPE, a mí, como lea usted, como a todas las personas decentes, a mí me ardió la sangre. Bueno, Allí queda eso. es cierto que Chávez utiliza un lenguaje muy gráfico para describir el material, pero lo que no queda tan claro es qué materiales se están eliminando exactamente. Y si la descripción de Chávez se ajusta a la realidad. Además, habría que analizar si este tipo de retórica, más allá de apelar a su base, no contribuye a polarizar aún más el debate público. Claro, es un punto importante. Por otro lado, Garnier no se ha quedado callado. En Pride.com niega rotundamente las acusaciones de perversión y defiende que el currículo buscaba promover una comprensión sana de la sexualidad. Por supuesto, Garnier tiene una larga trayectoria como defensor de una educación sexual integral. Su postura es coherente con lo que ha defendido durante su carrera política. Cierto. Y Garnier no se limita a defender el currículo, sino que contraataca utilizando el historial de Chávez. Fijaos en esta respuesta. Que alguien que fue condenado y sancionado en el Banco Mundial por acosar a subalternas y hasta sugerir orgías con animales, venga a eliminar los programas de afectividad y sexualidad porque le parecen eróticos y perversos, ese sí es el colmo del finismo y la perversidad. Ahí Garnier utiliza una estrategia muy inteligente. No solo se defiende de las acusaciones, sino que intenta socavar la autoridad moral de Chávez para hablar sobre este tema. De esta manera busca desviar la atención del contenido del currículo y poner el foco en la figura del presidente. Desde luego es una jugada arriesgada, pero que podría resultar efectiva. Para añadir más complejidad al asunto, el Consejo Superior de Educación votó 5-1 a favor de eliminar el programa. ¿Significa esto que Chávez tiene un apoyo mayoritario en este tema o hay otros factores políticos en juego? Para entender la decisión del Consejo Superior de Educación, creo que es importante, profundizar en su composición y funcionamiento. Este consejo no solo incluye a representantes del Ministerio de Educación, sino también a miembros de universidades públicas y otros sectores de la sociedad civil. Sus decisiones no siempre reflejan la opinión del gobierno de turno. Eso es muy interesante. Entonces, podríamos decir que la votación no es necesariamente un reflejo del apoyo a Chávez, sino que podría haber otros intereses en juego. Exactamente. Habría que analizar la composición del Consejo y las posibles motivaciones de cada miembro para votar a favor de la eliminación del programa. No podemos asumir que la decisión se basa únicamente en un apoyo a la postura de Chávez. Precisamente, la dinámica interna del Consejo Superior de Educación es, crucial en este caso. No olvidemos que este organismo tiene un papel fundamental, ¿verdad?, en la definición de las políticas educativas del país. Tienes razón. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el Consejo? Para alguien que no está familiarizado con el sistema educativo costarricense, ¿cómo funciona este Consejo? ¿Y qué tipo de poder tiene? Claro que sí. El Consejo Superior de Educación es un órgano colegiado que, se encarga de asesorar al Ministerio de Educación Pública, el MEP, en la formulación e implementación de las políticas educativas. Su composición es bastante diversa, ¿no? Con representantes de universidades, colegios profesionales, sindicatos de educadores y organizaciones de la sociedad civil. Esto, en teoría, busca garantizar una representación amplia de diferentes perspectivas y sectores. Entiendo. Entonces, ¿podríamos decir que la decisión del Consejo sobre el currículo de educación sexual tiene un peso considerable?
y que no se puede revertir fácilmente. Exactamente. El Consejo tiene la autoridad para aprobar o rechazar los programas educativos que propone el MEP. Sus decisiones no son vinculantes para el Ministerio, pero en la práctica suelen tener un gran peso. Revertir una decisión del Consejo, requiere un proceso complejo y no suele ser habitual. Ya veo. Entonces, esta polémica va más allá de un simple desacuerdo entre Chávez y Garnier. Estamos hablando de una decisión que afecta a todo el sistema educativo costarricense. Sin duda. Y este caso en particular pone de manifiesto las tensiones que existen en Costa Rica en torno a la educación sexual. No es la primera vez que este tema genera controversia en el país. ¿A qué te refieres? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de otras controversias relacionadas con la educación sexual en Costa Rica? Por supuesto. En el pasado hemos visto debates acalorados, ¿no? Sobre la distribución de anticonceptivos en las escuelas, la inclusión de la diversidad sexual en los programas educativos e incluso la edad a la que se debe empezar a hablar de sexualidad con los niños. Costa Rica es un país con una fuerte tradición católica, lo que influye, claro, en las posturas de algunos sectores sobre estos temas. Claro, es un contexto importante a tener en cuenta. Volviendo a la controversia actual, ¿qué implicaciones crees que tendrá la decisión del Consejo a largo plazo? ¿Podría haber un retroceso en la educación sexual en Costa Rica? Es difícil predecir el futuro con certeza, pero sin duda esta decisión sienta un precedente importante. Podría haber una tendencia a ser más cautelosos a la hora de abordar temas de sexualidad en las escuelas, por temor a generar más controversias. También es posible que se intensifique la presión de ciertos grupos conservadores para que se eliminen otros contenidos que consideran inapropiados. Eso sería preocupante. ¿Y qué hay de los jóvenes? ¿Cómo crees que esta decisión podría afectarles? Es fundamental considerar el impacto que esto puede tener en los jóvenes. La educación sexual integral es esencial para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, así como para prevenir el abuso y la violencia sexual. Si se limita el acceso a esta información, podrían estar más expuestos a riesgos. Completamente de acuerdo. Es un tema que nos debe preocupar a todos. ¿Y qué pasa con el papel de las familias en la educación sexual? ¿Crees que esta decisión podría llevar a que las familias asuman un rol más protagónico en este tema? Es muy probable que veamos un mayor énfasis en la educación sexual en el ámbito familiar. Sin embargo, es importante recordar que no todas las familias tienen la misma capacidad o disposición para abordar estos temas de manera abierta y adecuada. Algunas familias pueden sentirse incómodas o no tener la información suficiente para guiar a sus hijos. Cierto, no podemos asumir que todas las familias pueden o quieren asumir esa responsabilidad. Además, es importante recordar que la educación sexual en las escuelas no pretende sustituir el rol de las familias, sino complementarlo. Se trata de ofrecer a los jóvenes una formación integral que aborde diferentes aspectos de la sexualidad. Exacto. Lo ideal es que la educación sexual se aborde tanto en el ámbito familiar como en el escolar, de manera complementaria y coordinada. De esta forma, los jóvenes pueden recibir información precisa y completa y tener la oportunidad de plantear sus dudas y preocupaciones en diferentes espacios. Totalmente. Y hablando de diferentes espacios, ¿crees que esta controversia tendrá algún impacto en otros ámbitos, como la política o la sociedad en general? Sin duda, este debate refleja una polarización social que va más allá del tema específico de la educación sexual. Vemos una creciente tensión entre sectores conservadores que buscan defender los valores tradicionales y sectores más progresistas que abogan por una mayor apertura y libertad individual. Es cierto, este debate parece reflejar una división más profunda en la sociedad costarricense. Y volviendo a la estrategia de Garnier de utilizar el pasado de Chávez en su contra, ¿te parece una jugada legítima o un golpe bajo? Bueno, es una táctica que sin duda puede generar controversia. Por un lado, se podría argumentar que saca a relucir información relevante para evaluar la coherencia del discurso de Chávez si él mismo ha tenido un comportamiento cuestionable en el pasado. ¿Con qué autoridad moral pretende ahora dictar normas sobre educación sexual? Claro, pero por otro lado también se podría interpretar como una forma de desviar la atención del tema principal, que es el contenido del currículo. En lugar de debatir sobre la pertinencia de los materiales educativos, la discusión se centra en la figura de Chávez y sus acciones pasadas. Exacto, es un arma de doble filo, puede ser efectivo para desacreditar al oponente, pero también corre el riesgo de desviar el debate hacia terrenos personales y alejarse del análisis objetivo de los argumentos. Además, puede generar una mayor polarización y dificultar el diálogo constructivo. Entiendo, y volviendo a la votación del Consejo Superior de Educación,
¿Crees que este resultado refleja un cambio profundo en la sociedad costarricense o se trata de una coyuntura política específica? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que este resultado sea un indicador de un giro hacia posturas más conservadoras en la sociedad costarricense, pero también podría ser una reacción puntual a las circunstancias políticas actuales. ¿A qué te refieres con circunstancias políticas? Bueno, el gobierno de Chávez ha impulsado una agenda bastante conservadora en varios ámbitos, no solo en la educación. Es posible que la decisión del Consejo esté influenciada por este contexto político más que por un cambio profundo en los valores de la sociedad. Ya veo, entonces habrá que observar con atención la evolución de este tema y ver si se trata de una tendencia a largo plazo o de un episodio aislado. Exactamente, habrá que estar atentos a futuras decisiones del Consejo, a la reacción de la sociedad civil y al desarrollo del debate público sobre la educación sexual en Costa Rica. Desde luego este tema dará mucho que hablar en los próximos meses, pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer sumergirnos en este complejo asunto contigo. El placer ha sido mío. Espero que este análisis os ayude a comprender mejor la situación y a formaros vuestra propia opinión. Recordar la información es poder. Os animamos a seguir investigando y debatiendo sobre este y otros temas que os interesen. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.